Yo quiero escuchar palabra de Dios, así que me encantaría en esta oportunidad ponernos todos de pie y vamos a orar, pidiendo a Dios que traiga a nuestros corazones lo que realmente vinimos a buscar, que es escuchar su voz. Señor, venimos delante de tu presencia en esta mañana, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza y la exaltación. Queremos en esta hora escuchar tu voz y te pedimos que abras nuestros oídos espirituales, que abras nuestra mente, nuestros pensamientos para poder escucharte con claridad. En lo personal, te ruego y te pido que me uses como un instrumento en tus manos para que pueda comunicar aquello que considero está en tu corazón. Oro en el nombre poderoso de Jesús y como familia de fe, todos juntos decimos amén. ¿Saben? Hoy voy a hablar de algo que todos tenemos. Vienen de diferentes tamaños, vienen de diferentes formas, de diferentes maneras, con personas, sin personas, y vienen también hasta porque vuelan una mosca. Todos queremos vivir una vida sin sobresaltos, llena de espejitos de colores, de tiempos lindos. Nadie quiere tener problemas. Pero no es sorpresa porque ya la Biblia, la palabra de Dios, el propio Jesús, lo planteó hasta como una promesa. ¿Sabían que Jesús nos dio una promesa de que vamos a tener problemas? Porque a veces nos gusta la parte linda de la promesa. Pero en Juan 16:33, Jesús, hablando de diferentes cosas con sus discípulos, le dice esto: en el mundo van a tener aflicción, problemas, dificultades. Y obviamente, después sigue. Pero eso es parte de la promesa. En el mundo vas a tener problemas. No es una maldición, es una realidad. No es algo que el Señor nos está deseando, es un facto. Es algo que va a pasar. Vas a tener problemas. Y me encanta ver que la palabra que se usa en el griego para problema o para dificultad o para prueba es: no sé hablar griego, no sé hablar inglés, no sé hablar griego, así que tengan claro que le voy a decir como suena. Dice que la palabra griega es tlipsis. Qué bien que ando para el griego, la verdad, tlipsis. Y nos habla esta palabra que lo que es prueba o dificultades o problemas significa presión, significa carga pesada, verse apretado o con presión o con circunstancias difíciles. Tlipsis trae la idea o la memoria de lo que se hacía en el lagar con las uvas para extraer el vino. No sé si ustedes han visto alguna película de algunas zonas X que ponen muchas uvas y que las ponen en el lagar y después las pisan. Y la uva queda toda estrujada y ¿qué sale? El vino. Bueno, esta palabra tlipsis nos habla de ese significado, que muchas veces los problemas, las dificultades, las pruebas tienen ese efecto. Nos sentimos apretados, estrujados, con cierta carga en nuestro corazón. Pero como decía, si bien es una promesa de Jesús, el texto que mencioné recién en Juan 16:33 dice: pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que si bien hay problemas, hay dificultades, también tenemos un Dios
que siempre va a pelear por nosotros, que va a traer siempre su ayuda, su cuidado, su protección, su gracia. Podemos confiar en un Dios que aún en los problemas y en las dificultades se hace presente. Así que Dios nos da a través de este texto que consideramos en Juan 16:33 la esperanza de que podemos avanzar en medio de los problemas. Ahora, pareciera que si hablamos solo de los problemas y nos quedamos ahí no sería suficiente, obvio. Porque no es tipo conformarse, bueno, si voy a tener problemas, gracias por todo, esto era lo que iba a compartir con ustedes, los quiero mucho, Dios les bendiga. No, problemas vamos a tener, pero el tema no se trata de si los vamos a tener o no. El tema se trata, y lo trascendente que quiero compartir hoy con ustedes, es cómo manejamos los problemas. Cómo transitamos el hecho de saber que sí vamos a tener problemas. Entonces he titulado este mensaje El valor de los problemas. El valor de los problemas, porque tiene que tener un sentido el hecho de que siempre tengamos problemas. Obviamente hay temporadas más tranquilas, hay temporadas más contundentes, pero problemas y sobresaltos tenemos todos los días. Me encantaría que busquen conmigo Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. El que lo tenga puede decir amén. Bien, los que no dijeron amén pueden mirar la pantalla tranquilamente, ahí tenemos el texto. Dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Pensando en el valor de los problemas, ¿tiene que haber un porqué? ¿O tiene que tener un sentido real de un Padre que tanto nos ama, que permite que vivamos lo que vivimos? Y algo que he descubierto con el paso del tiempo es entender que Dios está muy interesado, y yo diría un gran interés, en tu carácter y en mi carácter. Dios está comprometido con que vos y yo tengamos un carácter cada día más parecido al de Jesús. Porque Jesús, el Hijo de Dios, es la perfección. Y entonces Dios, todo lo que hace, todo lo que permite, todo lo que transcurre en nuestra vida, lo permite con el plan de forjar nuestro carácter y que cada día podamos ser más como su Hijo Jesús. Y me llama la atención porque este texto en Santiago está mencionando que nosotros tenemos que tener una actitud completamente diferente
a la que siempre tenemos cuando tenemos problemas. Me encanta porque Santiago dice en el primer versículo, en el versículo 2, dice, considérense muy dichosos. Considérense muy alegres, dice otra versión. Y en otra versión, en Reina Valera, dice, considérense con gozo cuando estén en problemas. ¿Cuánto dista esto de nuestra realidad muchas veces? Porque la mayoría de nosotros, sé que no todos, pero la mayoría de nosotros consideramos los problemas como una oportunidad para la cara larga. Sin embargo, Santiago nos quiere hablar una verdad completamente distinta. ¿Y qué es lo que genera o debería generar o desarrollar en nosotros los problemas? Así que pensando en esto, en el valor de los problemas, en cómo capitalizo yo, ya que voy a tener problemas, ¿cómo lo capitalizo? Número uno, Santiago nos enseña a través de este texto que tenemos, número uno, que desarrollar el experimentar gozo. Desarrollar el experimentar gozo. ¿Qué? ¿Tengo problemas y tengo que estar feliz? No. Porque la palabra de Dios, en sus diferentes versiones, pone diferentes palabras para una expresión más contemporánea. Pero si me voy a la 1960, a Reina Valera 1960, me quedo con esta expresión, gozo. Que no es lo mismo que alegría. No se trata de tener problemas y, tengo problemas, estoy feliz, tengo problemas. No dice eso. Habla de gozo. Y la diferencia entre alegría y gozo es que la alegría depende de factores externos. De lo que pasa alrededor, si lo que veo me agrada, me gusta, me hace sentir cómodo y me siento alegre. Y la alegría es pasajera. Marcela me trae unos escones. Ay, me siento alegre. Se me terminaron los escones. Uy, qué macana. Tráeme más. Pero el gozo al que hace referencia Santiago no está haciendo referencia a lo externo, sino a lo interno. A lo que debería estar en nuestro interior a la hora de enfrentar diferentes problemas y dificultades. Cuando Santiago dice, tenemos que estar gozosos, parece una utopía. ¿Cómo voy a estar gozoso? ¿Cómo voy a estar disfrutando que soy masoquista? No se trata del masoquismo. Se trata de que hay algo en nuestro interior que está por encima de la realidad y que me hace sentir la convicción de que independientemente de lo que pase, las circunstancias no me pueden mover porque tengo un Dios inmutable, un Dios que no cambia, que me guarda, que me cuida y me protege, y Él es firme. Ahora, no porque lo diga yo, obviamente es porque lo dice la palabra de Dios, pero tenemos ejemplos en la palabra que nos muestran personas que dan testimonio de que independientemente de los problemas, se mantuvieron gozosos. Tenemos a un David, por ejemplo, que más allá de las persecuciones, las traiciones y los problemas, dice estas palabras en el Salmo 5:11, dice,
pero que siempre se alegren todos los que buscan tu protección. Que canten gozosos, porque tú los protegerás. Que festejen los que te aman. Y saben, David tenía persecución de Saúl, tenía dolores de cabeza por todo lo que enfrentaba a diario por diferentes situaciones. Pero aún así él podía estar gozoso y decir, no importa lo que pasa alrededor, porque mi Dios no cambia, mi Dios es fiel, mi Dios es en quien yo puedo confiar. Y más allá de las situaciones que no me permiten estar alegre, si estoy gozoso, porque se trata de lo que hay en mi interior. Pero también, por ejemplo, tenemos a Pablo y a Silas. Quizá algunos de ustedes conocen la historia de Pablo y Silas, fueron los primeros que promovieron los viajes misioneros, plantadores de iglesias que iban de acá y para allá llevando el mensaje. Y Pablo y Silas caen presos por compartir el evangelio, por hacer las cosas bien. Los ponen en la cárcel, los azotan, les ponen el cepo en los pies. Pero sin embargo podemos ver una actitud completamente trascendente en la vida de Pablo y Silas que afecta para bien nuestras vidas, o que al menos nos da el ejemplo para ver cómo nosotros podemos desarrollar el gozo. En Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25, nos habla de una situación puntual de Pablo y Silas, como recién comentaba. Dice lo siguiente: después de azotarlos mucho, las autoridades lo echaron a la cárcel y le dijeron al carcelero que los vigilaran muy bien. El carcelero, al escuchar la orden, los llevó bien adentro de la cárcel y les aseguró los pies en el cepo. A la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando canciones a Dios, y los otros prisioneros lo escuchaban. Pablo y Silas, independientemente de lo que había a su alrededor, estaban enfocados en lo que había en su interior. Sabían que los problemas no se iban a ir. Sabía que las dificultades iban a permanecer, pero adoraban a aquel que se mantenía ahí firme, despertando un gozo que venía desde lo interior, de un Dios en el que podían confiar. Sabemos más adelante, la historia dice que la alabanza y la adoración fue tan poderosa que todo tembló, y el poder de la adoración y el gozo cambió la realidad por completo. No vamos a entrar ahí, pero se los dejo de tarea, lo pueden leer. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos actuando en frente a los problemas? ¿Hay gozo en nuestro corazón? ¿Hay gozo en nuestras palabras cuando, más allá de problemas y desafíos y dificultades, podemos saber que hay un Dios que no cambia? Romanos 8:28 dice, y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. No dice que son buenas, dice que ayudan para bien, tienen un propósito y un plan. ¿Qué problema estás enfrentando? Ese problema no es simplemente para quedar con tu historia marcada ahí, tiene un valor. ¿Estás aprovechando el valor de ese problema? ¿Estamos aprovechando el valor de la dificultad? ¿Estamos desarrollando el gozo? Porque según lo que nos dice Santiago, tenemos que tener gozo en medio de las dificultades, en medio de los problemas. No quiere decir que sea fácil. Por eso tenemos que desarrollarlo. No es mágico. Es un entrenamiento espiritual de aferrarnos cada día a aquel que no cambia, que se mantiene firme y que puede darnos la fortaleza para afrontar las dificultades. Así que desarrollar gozo
es una manera de darle un valor agregado a los problemas, de darle valor a las circunstancias difíciles. Pero también, si seguimos en el texto, me encanta cuando Santiago dice, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. En otra versión habla de paciencia. Paciencia. Y ese es el segundo punto. Tenemos que desarrollar paciencia. Desarrollar paciencia en medio de los problemas. ¿Qué es la paciencia? Se le puede llamar fortaleza emocional. Otro nombre, fortaleza emocional. Sin darnos cuenta, cuando estamos enfrentando problemas, todos nosotros nos ponemos irritables, molestos, de mala cara, impacientes, intolerantes. Hasta muchos de nosotros nos esmeramos en poner cara de problema. Nos esforzamos para que la gente se dé cuenta, mira que estoy con problemas de verdad. O sea, andamos con cara larga para que se note. No sé si les ha pasado, pero a veces venimos con un problema y lo contamos y hablamos y te das cuenta que quizá ese problema no era tan grande como pensabas. Y quizá la otra persona que te está escuchando tiene más problemas y tiene menos cara de problema. Pero la Biblia nos exhorta a desarrollar paciencia. Y quiero rápidamente desarrollar un poquito esto. Hay tres cositas que nos pueden ayudar a ejercitar la paciencia. O tres características que podemos de alguna manera abarcar para ejercitarnos en la paciencia. ¿Qué es tener paciencia? Bueno, una de las características que podemos desarrollar o que podemos ejercitar para tener paciencia es practicar el dominio propio. El dominio propio es una palabra muy bonita. En la palabra de Dios también aparece como templanza y es fruto del Espíritu de Dios en nuestra vida. No es algo que podemos adquirir por nuestros propios medios. Viene del obrar de Dios en nuestros corazones. Templanza, dominio propio. Y es la capacidad de controlar impulsos, deseos, emociones, actitudes. En lugar de que eso nos controle a nosotros controlarlo a ellos. Y por sus caras y por mi cara, ¿cuánto nos falta para esto? A veces queremos controlar ciertas cosas, pero como dije hoy, vuela una mosca y ya, ¡boom!, reventamos. Es como la gotita que llena el vaso, es como que... Y en vez de controlarnos, eso nos controla y ya perdemos el dominio propio, perdemos la templanza. Pero claro, porque muchas veces lo queremos hacer en nuestra propia fuerza. Y no se trata de eso. Se trata del Espíritu de Dios dando fruto en nuestro corazón y haciendo que podamos controlar esas cosas con el poder que actúa en nosotros por medio de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, para que se desarrolle la paciencia, tenemos que aprender el dominio propio. ¿Saben? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, es algo que tenemos acceso por medio de la gracia de Dios. Mi pregunta es, ¿estás conectado con Dios? Porque querés vencer problemas, pero los problemas, para vencerlos, necesitas una gracia superior. No se trata de lo que vos y yo podamos hacer.
Se trata de lo que Dios puede darte y la capacidad que puede adjudicarte para tener dominio propio, templanza y controlar así esas emociones. No es fuerza de voluntad. He escuchado, muchas veces dicen, no, yo me concentro y mi fuerza de voluntad se te va a romper, se te va a romper. No porque lo desee yo, sino porque la vida no se gana con fuerza de voluntad. La vida se gana permaneciendo en Cristo Jesús, que es el que nos capacita para poder avanzar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es Dios, se trata de Dios, se trata de Jesús actuando en nuestro corazón. Ahora, la paciencia también la podemos alcanzar y la podemos practicar dejando que la perseverancia y la tolerancia actúe en nuestras vidas. La paciencia no es quedarte quieto pasivamente en una actitud de decir, y bueno, es lo que hay, me tocó. No se trata de eso, sino que hay que perseverar para posicionarnos en el hecho de que Dios está en control de cada detalle de nuestras vidas, que no podemos controlar, evidentemente, pero que Él sí. Pero que Él sí. Y debemos aprender, escuchen esto porque es clave, debemos aprender que quien está al mando no somos nosotros, es Dios. Él tiene el mando, Él tiene el control, o al menos deberíamos entregárselo. Porque esta palabra no va solo para aquellos que confiamos en Dios, sino para aquellos que por ahí dicen, ¿a quién le tengo que entregar el control? A Dios. Porque es Él el que te va a dar las herramientas para poder avanzar y crecer y vivir la vida perseverando y siendo tolerante. Tenemos que tolerar y entender esta idea que dice en Romanos 12:2. Comprobar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no comete errores. Ayer en una de mis conversaciones muy random con Dios, hablando de cosas mías, no sean chusmas, le decía al Señor, y después digo, ¿sabes qué? Si hay algún error, de seguro tuyo no es. Dios no se equivoca. Y tenemos que tolerar esa idea, masticarla, digerirla. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y tengo que perseverar, tengo que ser tolerante, porque Dios está interesado en mi carácter. Y todo lo que Él hace tiene un plan. Todo lo que Él hace tiene un propósito. Dios no está jugando contigo, presionándote para que largues más vino o haciéndote de dificultades cada día para que simplemente sufras. Su plan está en camino. Él quiere verte que seas cada día más como su Hijo Jesús. Tu carácter está en juego. Dios tiene buenos planes para nosotros y hay que perseverar y tolerar. Pero también para tener paciencia hay que tener empatía. Empatía. ¿Cuántos de nosotros pensamos que los del problema somos nosotros o lo tenemos nosotros y nadie tiene más problema? Nadie tiene más problema que yo. Yo tengo problema, a mí me están molestando, tengo dificultades, todos los demás viven la vida bellos. Y nos empezamos a encerrar. ¿Qué cantidad de problemas? Solo me pasa a mí. ¿No han escuchado esa frase? Siempre me pasa a mí. ¿En serio? Levanten la mano en este momento, ¿cuántos tienen problemas? Los que no levantaron la mano, quiero una reunión en la oficina después. Tenemos que tener empatía. La empatía nos pone en la posición de comprender y respetar también la temporada de los demás.
A veces como pensamos que solo se trata de nosotros, hay otro que tiene un problema. Se chocan los problemas y salimos nosotros todos dañados y dolidos. ¿Y el otro? Tenemos que saber que la paciencia se da también cuando desarrollamos empatía. La palabra de Dios en Efesios 4:2 rápidamente dice, soportaos unos a otros. Bancátela, bancá al de al lado, en serio. También tiene problemas, también tienen dificultades. Estamos juntos en esto. No te pienses que se trata solo de vos. Soportaos los unos a los otros. También en Gálatas 6:2 dice, llevar la carga los unos de los otros. No estás solo en esto. No estás solo en esto. No pienses que solo vos llevas una carga pesada. Todos estamos con dificultades, problemas. Y tenemos que pedirle a Dios. Algo que me encanta de Santiago es que va cerrando la idea, todos tenemos problemas, necesitamos el gozo, necesitamos la paciencia, pero en el versículo 5 dice esto. Si alguno tiene falta de sabiduría en estas cosas, ¿qué tiene que hacer? Pedir sabiduría a Dios, el que va a dar abundantemente y sin reproche. No me pidas sabiduría, ya te di un poquito el otro día, si no lo resuelvo. No, sin reproche. Ok, no podés ser gozoso, bien. No podés tener paciencia, bien. Pedime sabiduría, porque yo te la puedo dar para que puedas comprender, para que puedas caminar, para que puedas avanzar y puedas despegar en esa vida, que aunque es con problemas, yo estoy ahí. Yo estoy, dice el Señor, pedime a mí. Entonces, si tenemos la opción de vivir los problemas con gozo, la opción de vivir los problemas con paciencia, si tenemos la opción de que aunque no lo entendemos, podemos venir delante de la presencia de Dios y pedirle sabiduría, lo que nos resta simplemente es desarrollar nuestra fe. Porque los problemas, las situaciones difíciles, las cosas que nos pasan, tienen un firme objetivo. Moldear nuestro carácter, pero desarrollar nuestra fe. De alguna manera lo que Dios quiere decirnos es que es esencial tener una fe constante. Una fe que no fluctúe. Cuando Santiago hace mención de la fe en este pasaje, dice esto. El que pide sabiduría dice, pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y miren lo que dice el versículo 7, es colosal. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Qué fuerte. No piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Mis queridos hermanos, amigos, no podemos vivir la vida con despertares intermitentes de fe. Que a veces estamos allá arriba, wow, hoy toco el cielo, un poco más me subo a la plataforma a cantar con Juan. Y al otro domingo, no me quedé porque tengo muchos problemas. Dios anhela que realmente se desarrolle nuestra fe y podamos empezar a creerle a Dios a un nuevo nivel. De hecho, la palabra de Dios en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. Es más, dice, cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe
y que premia a los que le buscan. Esto me encanta. Dios premia a aquellas personas que están con el anhelo de desarrollar una fe que va más allá de la visión práctica de lo que ve. Una fe que se extiende y dice, ¿sabes? Tengo problemas, tengo dificultades, no me da la paciencia, la verdad no me siento gozoso, pero quiero desarrollar una fe que me permita avanzar y que más allá de los problemas puedo encontrar el verdadero valor que eso tiene. Hay un valor en los problemas. Hay una vuelta de rosca que Dios quiere que le encontremos a las dificultades y a las adversidades. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7 dice: tales dificultades serán una gran prueba de fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Muchas veces vamos a ser probados por el fuego. Pero como decía esta palabra, imagínense, el oro es probado por el fuego y nuestra fe es más valiosa que el oro. Imagínense el tratamiento de Dios para con nosotros. Imagínense en cuán importante también para Dios es que le encontremos el valor real a los problemas. Nos haría la vida mucho más fácil. Obviamente yo sería injusto si digo que tenemos que andar saltando de una pata, gritando tengo problemas por la calle. Sería tonto. Pero tenemos que ser perfectos y cabales, centrados y decir, sí, tengo problemas, pero tengo un Dios más grande que los problemas. Tengo un Dios que me cubre con su mano, que me apoya, que me guarda, que me cuida, que insiste con mi vida. Y lo que vivo, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual se entregó por mí. Y me da la fuerza para seguir adelante. La palabra dice que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Hay un versículo que a mí me encanta, que lo tengo en mi portada de WhatsApp. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque esa clase de Dios que tengo, ese único y verdadero Dios, le da un valor real a los problemas. Los posiciona en el lugar correcto. Y para terminar, quiero leer un pasaje que 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17 al 18 dice: nuestros sufrimientos son pasajeros y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a lo que ellas nos conducen. A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver solo dura por un poco de tiempo. En cambio, lo que no se puede ver durará para siempre. Lo que no vemos es más importante de lo que estamos viendo. Yo no sé qué estás viendo vos hoy, no sé cuál es tu situación, no sé cuál es tu problema, pero quizá esta sea la oportunidad que tengas más clara para poder acercarte a Dios. Hay una oportunidad en esta mañana y esa oportunidad se llama problema y la solución es Cristo Jesús.